A esta hora, 8:43 de la mañana, el coronel Wagner Bravo, ex jefe de Estado Mayor del Ejército y ex secretario de Seguridad Pública y del Estado del Gobierno, pues pasado. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, bienvenido. Hola, general, ¿me escucha? Ahí está. Yo creo que su micrófono está silenciado. Podemos revisarlo porque no lo veo, pero no lo escucho. Buenos días, Liz. Ahora sí. Un saludo a todos quienes nos escuchan nos ven a través de la radio. Hoy es el día, un día cívico, estamos con el himno nacional y creo que eso nos debe motivar a todos los ecuatorianos para un mejor Ecuador. Así es, hoy es un día importante, un día del símbolo patrio, del himno nacional, como usted lo mencionaba, general. Y quiero analizar con usted lo que ha sido este primer año de gobierno del presidente Daniel Noboa, pero enfocado en el tema de seguridad. Él arrancó un mandato corto, por cierto, no mal haríamos quizás en hacer un análisis proyectado a un gobierno como que si tuviera 4 años, cuando realmente pues es solo un año, pero con la expectativa centrada en lo que él iba a hacer por combatir esta crisis de inseguridad que afrontaba el Ecuador. 12 meses después, ¿cuál es su balance respecto a eso? Y siempre hay que analizar cuando uno se hace candidato en cuál es la situación que vive el Ecuador en nuestro caso y qué es lo que está pasando y las posibles soluciones. Y creo que el presidente Noboa estaba claro que su mandato eran para 18 meses, de los cuales la mitad, como está sucediendo, iba a ser en un periodo electoral. Luego de eso, pues me parece que le faltaba equipo y tampoco tenía recursos. Habida cuenta de que en el Ecuador se habían declarado 3 amenazas a la seguridad nacional: el narcotráfico, la minería ilegal y las acciones terroristas, y una prioridad que era la lucha contra la corrupción. Entonces, el presidente, como responsable de todo, pues lanzó sus ideas, el Plan Fénix y cómo lo iba a hacer. Pero también los que de una u otra forma analizamos la situación, sabemos que no es un problema que se lo puede resolver, como digo, en 18 meses y peor todavía en 9, porque ya estamos en campaña electoral. Entonces me parece que hasta el momento, coyunturalmente, se han hecho las cosas correctas, pero queda mucho por hacer y eso es lo que más nos debe preocupar para el próximo periodo presidencial, Liz. Ahora, hay quienes han dicho dentro del análisis que el presidente Noboa ha sido un presidente de decisiones audaces, empezando por esta declaratoria de conflicto armado interno, arrancando prácticamente su gobierno tras los hechos de enero de este año. ¿Usted considera que fue audacia abrir o poner este título a las acciones que le iban a marcar para contrarrestar el crimen organizado? Bueno, esa fue la idea y el ofrecimiento del presidente Noboa con el Plan Fénix. Pero recordemos, como digo, que hay 3 amenazas a la seguridad nacional y de una u otra forma la única forma, se podría decir, que el Estado pueda ejercer fuerza es declararle la guerra total. El expresidente Lasso había declarado que se van a utilizar las armas letales y en mayo de hace un año, si no estoy mal, cuando ya hubieron esos primeros actos terroristas, tanto en Esmeraldas como en Quito, se dijo que se va a luchar con toda la fuerza. El presidente continuó y tuvo la audacia, como tú bien lo dices, de declarar una guerra y el Plan Fénix, que hasta ahora realmente no lo conocemos. Y es por eso que digo que nos deja de una u otra forma en la coyuntura bien, porque de lo que se ha escuchado se han bajado 18% las muertes violentas y se ha capturado, según el último informe, como 270 toneladas de cocaína. Pero lo que también hay que recordar, Liz, es que no solamente son las muertes violentas las que nos debe preocupar en la inseguridad. Hay una delincuencia común que tiene unas causas y que en la parte económica, desde mi punto de vista, todavía nos falta mucho hacer para erradicar esas causas estructurales. La delincuencia organizada, que no es el crimen organizado transnacional, que normalmente se organizan bandas en diferentes sectores, que está hoy secuestrando y está vacunando y que ha crecido mucho. Y también el otro, que es la lucha ya contra el terrorismo, como se lo ha declarado ahora, en donde ya hay las muertes violentas. La pregunta que tenemos de hacernos ahí siempre, Liz, es ¿qué le preocupa al ciudadano de a pie? ¿Qué le preocupa a los 18 millones de ecuatorianos? Sí, las muertes violentas ha bajado, tenemos cerca de 6,000, que tampoco lo deberíamos comparar con el año pasado. Deberíamos decir, la meta es que en el Ecuador baje al 8, 9, 10% por cada 100,000 habitantes. No compararlo con que el año pasado teníamos 8,000 y ahora tenemos 6,000. O sea, tenemos que tener una meta que sea cuantificable para ver si la estrategia está bien planteada. Lo mismo en cuanto a los secuestros y a las extorsiones, que es, desde mi punto de vista, uno que más le preocupa y está afectando a más de la energía a los ciudadanos que no pueden trabajar en pie.
y la otra que es la delincuencia común, que puede ser por necesidades insatisfechas, que los ciudadanos tienen que comer, alimentarse, educarse y tienen que robar. Entonces, yo creo que nos falta una estrategia completa, una estrategia de Estado, y esperemos que el presidente, antes de que termine el año, nos diga una estrategia de Estado, no solamente para su periodo de gobierno, porque puede ser que se relija, pero puede ser que no. Lo que tenemos que dejar al próximo gobierno, sea el mismo u otro, es esto es lo que queremos hacer con un horizonte de 10 años, de 20 años, porque este problema también tiene muchos años, Liz. Claro, el problema es que cuando uno demanda esas estrategias general, ellos se refieren siempre a que sí las hay enmarcadas en este plan Fénix que no han dado a conocer y no lo darán a conocer, porque mucho se ha insistido y se ha cuestionado eso. ¿Cuál es el plan Fénix que todavía pues no conocemos y que por ellos dicen prefieren mantenerlo en reserva para no anticipar las estrategias en este caso al enemigo, ¿no? Al crimen organizado, a los narcotraficantes, pero preocupa lo que usted dice, porque al ecuatoriano de a pie, lo que lo tiene asustado es la extorsión, el secuestro, lo que pasa en el día a día. Pero al mismo tiempo hablamos de la generación de nuevas células. Por ejemplo, en Guayaquil. Ahora veía una investigación en la que se han identificado 3 nuevos grupos, aparte de esos 22 que fueron calificados como grupos terroristas y que son los responsables de la crisis carcelaria reciente. Los Duendes, los Freddy Krueger y algún otro que se me escapa ahora. Se trata de células criminales con jóvenes y jóvenes que actúan con un alto grado de violencia. Entonces, eso preocupa porque en lugar de sentir que se contiene, más bien se percibe que esto va ganando terreno y avanza. Liz, siempre se ha hablado de un concepto de seguridad integral. ¿Y qué significa eso? Que hoy estamos frente al ataque y a la violencia de los 3 niveles que los he puesto yo, los 18 millones de ecuatorianos, no solamente el gobierno. Y es por eso digo que debe haber una política de Estado con un concepto de seguridad integral, que se reconstituya el sistema de seguridad integral del Estado, que antes era seguridad nacional, en donde involucremos a todos los estamentos del Estado para que hagan su labor. Si estamos hablando de que hay delincuencia común, tendríamos que preguntarles a los alcaldes y a los prefectos si se han creado las condiciones para que haya un mejor empleo, una mejor educación, una mejor salud, porque esas son causas estructurales para la delincuencia común. Si es que hoy con la luz, que de todas maneras estamos todos afectados, pero si hay calles que habiendo luz no están iluminadas, si hay parques que no están arreglados, si el espacio público no se lo controla, eso es parte de la delincuencia común. En las organizadas tenemos que ver qué está pasando. Hace un año se puso, cuando se luchaba contra la corrupción, prioridad que en las escuelas se vuelva a dar cívica, principios y valores. Nos hemos demorado un año casi, porque eso fue en septiembre, que hoy se lo está incrementando. Pero tiene que ser agresivo. Tiene que ser agresivo porque hay que, de una u otra manera, abstraerle a los ciudadanos que lo ilegal es bueno. Y en cuanto al crimen organizado, que tiene causas estructurales externas, Liz. Hay países que desde mi punto de vista son comprometidos y responsables. Colombia, 224.000 hectáreas de coca, Perú, 80.000. Los países donde están las supuestas carteles de la droga que les manejan a nuestros títeres, que yo les llamo criollos, y los consumidores. El único país de lo que yo he visto que nos está ayudando y quiere ayudarnos es Estados Unidos. Pero ¿y el resto de comprometidos? Entonces tiene que haber una política internacional. El expresidente Uribe y el expresidente Rajoy estuvieron la semana pasada en Quito, y ahí nos decía el expresidente Uribe, en la época de él se radicó, se cambió cultivos en Colombia, etcétera. Tenemos que tener para llegar a 70.000 hectáreas, no las 224.000. Entonces tiene que haber una ofensiva externa para poder lograr que esas causas estructurales de los crímenes funcionalmente bajen, porque si no estamos luchando los solos con un país medio militarizado y policializado, tomando en cuenta que también las capacidades de policía y Fuerzas Armadas son limitadas y hoy las necesidades de violencia son muy altas. Entonces, yo sí creo que hay que hacer un verdadero plan, no solamente el plan Fénix, un plan de seguridad integral que involucre medios de comunicación, que involucre ciudadanos de a pie, empresarios, los GATS, la justicia, el legislativo, porque, pongo el ejemplo, con esto termino, Liz, se han militarizado las cárceles, pero se militarizaron porque la institucionalidad del SNAI es débil. La pregunta es, con la construcción de las 2 cárceles que no terminan, ¿hemos fortalecido esta institucionalidad? No, estamos viendo las muertes, estamos viendo la corrupción. Entonces hay que fortalecer esa institucionalidad. Si las armas y la droga salen por los puertos, no es cuestión de militarizarlos o ponerles policías. ¿Dónde está esa institucionalidad?
¿Dónde está la institucionalidad fuerte de la agencia que controla lavado de activos, de la UAFE? O sea, tenemos que hacer, y esto es de largo dato, yo creo que el presidente lo ha hecho bien coyunturalmente, como digo, pero hay mucho que hacer y todavía nos sigue debiendo, Liz. Ahora, ¿y el impacto que puede llegar a tener una publicación como la realizada por el periodista Alexandre Clapp en The Economist, hablando de que el Ecuador es un nuevo narcoestado en América Latina, situándonos como el país de mayor preocupación o de mayor actividad narcodelictiva de la región? Así es, Liz. Permíteme poner un ejemplo. Por el año 98 estuve en Florida y íbamos a uno de esos resorts que venden espacios compartidos. Y cuando íbamos a ingresar dijeron, ¿ustedes de qué país? Son del Ecuador. Usted no puede entrar. Digo, ¿y por qué no puede entrar? Porque su país está dolarizado, está quebrado, hay crisis política. Eso causa el daño internacional. Y hoy, después de todo lo que nos está pasando, Economist, que es una revista importante, y también El Guardián, nos está diciendo que nosotros somos un narcoestado. Eso ya lo dijo Pancho Huerta hace 16 años y realmente nos hemos quedado en el aire para fortalecernos. Hubieron anticipaciones, hubieron noticias de no llegar a este espacio. Por eso digo que no se hicieron 20 o 25 años las cosas que debían hacerse para hacerlo ahora. Hoy se está iniciando, pero ojalá en este plan que tiene que presentar los candidatos y el futuro presidente de Seguridad y Desarrollo, hagamos eso, porque yo no creo que los 18 millones de ecuatorianos queremos vivir en un narcoestado. Sin embargo, las noticias y la realidad nos lleva a eso. Entonces, creo que hay que cambiar de estrategia, inclusive de seguridad. Hay que fortalecer inteligencia para saber las causas estructurales de qué está pasando y cómo abordarlas. Porque si no, estamos simplemente capturando objetivos de alto valor, sí seguimos, pero si sigue apareciendo coca, sigue apareciendo armas, en este gran negocio, especialmente del narcotráfico y también hoy del secuestro y de las vacunas, que es muy rentable, ¿crees, Liz, que porque ponemos la fuerza del Estado, ellos van a dejar de tener su buen negocio? Ellos van a buscar la forma de cómo seguir haciendo su negocio y les importa muy poco lo que suban los ecuatorianos o el prestigio que tengamos en el exterior. Por eso he pedido, el presidente Noboa, recordemos que estuvo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creo que en noviembre o diciembre del año pasado, y ahí se decía que Latinoamérica está frente a un ataque del crimen organizado. La pregunta es, ¿la región, hoy con la reunión de Cuenca, se logró un consenso para esta lucha? En la reunión de ministros de Defensa que se hizo en Argentina hace 3 semanas, se declaró que todos nos iban a apoyar. Sí, pero ¿cómo nos van a apoyar? Entonces, tiene que haber un comprometimiento de la Asamblea para esa posible eliminación del artículo 5. Tiene que haber un comprometimiento de la justicia para realmente ser efectiva. Y así sucesivamente. Entonces, el crimen organizado y la delincuencia, ¿a dónde va? Pongo el ejemplo. Si yo tengo una casa con ciertos valores, el delincuente que lo conoce, porque el Ecuador es rico en todo, busca la forma de cómo entrar, de cómo violarlo. Y eso es lo que han visto en Latinoamérica los delincuentes, un país débil, desinstitucionalizado, con una economía baja, y esas son las consecuencias que tenemos al momento, con las repercusiones de lo que dice Economist, Liz. Sí, una situación preocupante. Y usted aquí ha delineado ya cómo debería ser el plan que se establezca para realmente tener un verdadero frente a esta problemática que nos afecta, ¿no? Se dice que el año, lo que vamos a cerrar este 2024 con una estadística de 18 asesinatos por día en el país, más o menos, dando un balance, sí, de reducción en comparación al año anterior, pero poniéndonos dentro de las peores estadísticas de América Latina igual. Y ante eso de ahí una falta de apoyo internacional que no llega, que se queda en las palabras más no en las acciones, siendo Estados Unidos quizás ese principal socio dentro de esa ayuda, pero que sigue sin ser completa. Ahora, esta herramienta del estado de excepción, ¿qué tanto suma, qué tanto no? Se lo digo porque hace poco la Corte Constitucional volvió a observar el estado de excepción, sobre todo la parte de hablar de que hay un conflicto interno armado, es como que no les termina de cuadrar, aceptan quizás que sí hay conmoción interna, pero sigue siendo una herramienta de utilidad dentro de esta lucha que mantiene el gobierno, dicen ellos, contra el crimen organizado. Hemos pasado estado de excepción, Liz. Yo creo que coyunturalmente, como digo, es una herramienta adecuada. ¿Por qué? Porque tenemos, a pesar de que se puso el 3% para seguridad en el IVA,
Pero si no tenemos información y ante la sospecha, el ejemplo es el siguiente. Yo vivo en un barrio, hay una casa que veo que entran personas extrañas que no viven ahí, Ujú. yo denuncio. Pero para hacer esta denuncia tengo que ir a donde la fiscalía tiene que decirle al juez, el juez tiene que darme a mí la autorización para hacer un allanamiento. Todo eso pasó y cuando ya regresamos con la orden de allanamiento ya no hay nadie. Entonces, lo que nos ha permitido los estados de excepción es que ante la posible noticia de un crimen, de un Ujú. delito, se puede actuar inmediatamente. Eso es positivo porque hemos visto las capturas que se han hecho. Lo otro positivo también es que en cierta forma haya toques de queda durante la noche, que es donde, para mala suerte, los delincuentes comienzan a andar en toda la ciudad o a poner las bombas o a traficar las drogas. Sí, lo otro es en cierta forma el poder escuchar a aquellas comunicaciones detectadas por los medios que tiene Policía y Fuerzas Armadas para saber si es que está en camino a un delito y prevenirlo. Porque lo más importante es prevenirlo, Elis. No es ya Así después es. de que ha fallecido alguien decir, estamos investigando a ver quiénes son los responsables y los vamos a buscar. Lo más importante es prevenirlo. Aquí, eso, otra cosa que nos está faltando es que el ECU 911 nos debe servir para la prevención del delito y la prevención de accidentes y también una respuesta ante un accidente. Pero no estamos viendo eso en el ECU 911. Aquí Ujú. tiene que haber una política de prevención. Por eso digo, la participación de todos con un fortalecimiento de la institucionalidad. Porque si no, simplemente la solución que hemos buscado es militares en todas partes. Nos está diciendo el mismo presidente que había o hay 2.000 hectáreas de hojas de coca que también está pendiente que nos diga si hubieron o no hubieron, Ujú. ¿cierto? Porque eso quiere decir que si es cierto, las Fuerzas Armadas abandonaron la frontera, hoy están en las cárceles, hoy están en las hidroeléctricas, hoy están en las aduanas, pero el deber principal de la defensa del Estado está en las fronteras. Entonces, sí creo que el Consejo de Seguridad Pública del Estado, que no he conocido, se lo han llamado últimamente, que es el máximo organismo, tiene que analizar qué dice inteligencia estratégica del Estado, plantear cursos de acción, poner las posibles soluciones del presidente de la Asamblea, el presidente de Justicia, el presidente de la República y otros actores y decir esto es lo que les conviene a los ecuatorianos. Y fundamentalmente, Liz, yo creo que en este momento político, todos los candidatos deberían presentarnos a los ecuatorianos un plan de desarrollo y un plan de seguridad, Ujú. pero no para su periodo, porque a veces nos quedamos tan cortos que pienso que 4 años, pero el país va a vivir, ojalá, 1.000 años más. Entonces tenemos que tener objetivos de mediano y largo plazo, desde luego de corto plazo de su periodo, pero que nos aseguren a los ecuatorianos que con el desarrollo vamos a eliminar las causas de la seguridad y con la seguridad vamos a apoyar para que haya un desarrollo lo más adecuado. Y eso, hay un sistema de seguridad pública del Estado que no termina de cuajar, fue eliminado y hay que fortalecerlo. Ahí vamos a saber que el poder nacional, el poder político, 200 y pico de partidos y movimientos políticos, no sé cómo podemos vivir con eso. El poder económico, cómo participamos todos para fortalecer la economía del Ecuador. El poder psicosocial Ujú. de los ecuatorianos que apoyen, como lo están haciendo Fuerzas Armadas, muchas gracias, y el trabajo también de Fuerzas Armadas y Policía, pero que apoyen y no comprar cosas robadas, en denunciar a los delincuentes, en mejorar que la vida de sus hijos no sean captados 15, 14, 13 años por estos delincuentes, que no consuman drogas, mejorar la educación y el poder de las fuerzas coercitivas, policía y nacional, hoy que hay el 3%, tiene que ser urgente. Fuerzas Armadas ahorita tengo entendido que está llamando 5.000 reservas, quiere decir que sus capacidades son limitadas, entonces hay que hacer un plan de fortalecimiento de largo Ujú. plazo. Están llegando los vehículos que se compraron el año pasado, ese es parte del fortalecimiento. Y así, todos los gobiernos no deben iniciar de cero, especialmente en seguridad y desarrollo, porque políticamente cada uno tiene su ideología, pero esto tiene que tener una continuidad. Algo de bueno de haber hecho el anterior, si es que el presidente Noboa hoy no es reelegido, algo de bueno de haber hecho. Ujú. Pero no podemos esperar un nuevo presidente que diga no sirve nada lo anterior y yo inicio de cero. Eso es un comienzo y uno creo de nuestros males el eterno amanecer, Liz. Pero ese es uno de los problemas con el que pesan los egos. Entonces no reconozco lo bueno que hizo el anterior, sino que creo que yo debo implementar todo, comenzar de cero y por eso se ve tan incompleto siempre lo que se trata de poner en ejecución y que debe ser sostenido y a largo plazo. Esa al menos es mi percepción.
Pero dentro de eso también, ya que usted habla de un análisis integral, hoy hay un tema que está en el debate y tiene que ver con la participación de menores de edad en los crímenes, en los sicariatos, en las extorsiones, en los asesinatos. Y hoy se analiza si es que debe cambiarse lo que hoy sucede en el país, que son inimputables por ser menores de edad, que tienen pues una pena más bien de corrección, que no resulta porque aquí no hay realmente una reforma, no hay una estrategia enfocada en eso, en una rehabilitación, sino que si deben ser juzgados como adultos por el tipo de delito que cometen, como sucede en otros países. ¿Usted qué opina al respecto? Liz, por eso es importante tener un plan y antes de eso saber cuál es nuestra propia realidad. Eh, Se hace legislación comparada. Y Ujú. cuando hacemos legislación comparada, que siempre decimos hay que traer la experiencia de otras partes, alguien ya lo identificó, ya buscó la solución. Caso Medellín, caso Ujú. Cali, hoy son unas ciudades muy atractivas, muy turísticas, entonces vayamos de allá a ver qué ha pasado, qué hicieron y tratemos de ver en nuestra propia realidad, porque yo digo que nuestra doctrina de actuar tiene que ser siempre en nuestra realidad, en nuestra idiosincrasia, en nuestra cosmovisión. Pero hace creo que 3 meses o 4 meses, un joven de 14 años disparó en alguna escuela o colegio de los Estados Unidos y fue detenido. Y tenía un fusil de grueso calibre, allá no hay restricción para comprar. Pero está siendo juzgado el padre. El padre por haberle dado un arma a un joven de Ujú. 14 años que está todavía en la formación de su carácter y de su personalidad y que por alguna razón fue a disparar, porque tampoco es porque lo quiso hacer, sino algo le pasaba. Y también va a ser ajusticiado de una u otra forma, por decirlo así, el joven de 14 años, porque tiene un grado de responsabilidad. Recordarás, Liz, hace 20 años, creo o más, el señor Hermosa. Ujú. Tenía 15 años y ya tenía como 18 muertos. Así Le es. mandamos a la correccional, se escapó de ahí y seguía hasta que creo que falleció. Entonces, sí tenemos que hacer un análisis de cuál es nuestra verdadera realidad. Hay que cuidar a los jóvenes, pero para mala suerte, si por falta de capacidad institucional del país, los jóvenes no tienen escuela, no tienen trabajo, no tienen educación, sus padres no les pueden controlar porque tienen que jugarse la vida por traer los recursos para comer en el día y están sueltos, entonces esos jóvenes, desde luego que van a ser captados. Están en una formación, como digo, de su personalidad y su carácter. Pero de una u otra forma, hoy ya inclusive con la tecnología, inteligencia artificial y todo lo que nos ha pasado, esos jóvenes ya maduraron mucho más. Ya no son los jóvenes de hace 30, 40 años que a los 18 les volvíamos ciudadanos, o creo que a los 21, ya no recuerdo muy bien. Si estamos permitiéndoles que voten a los 16 años. Entonces, realmente sí tiene que haber una responsabilidad, incluido, yo digo, hasta de la escuela, Liz, porque si yo le pongo a mi hijo en una escuela y la escuela no tiene Ujú. una buena educación, ellos son responsables de que mañana posiblemente mi hijo sea un delincuente, un narcotraficante o un consumidor. La familia, hay que buscar la forma en cómo la familia, hoy que las mujeres están ayudando al trabajo del hogar, pero también hay que darle ciertas leyes para que tenga tiempo de pasar con sus hijos, para que puedan moldear su formación, su carácter, su vida, ¿cierto? Y también pues el joven que tampoco es tan inocente como digo, hoy ha madurado mucho. Veamos lo que pasó en el Canal 10. Eran jóvenes. ¿Y Jóvenes qué hacen todos. los delincuentes ahora? Estaba escuchando hoy de mañana que dicen que en Colombia aproximadamente el 60% de los delincuentes son menores de 18 años y que en el Ecuador estamos en el 67%. Pues si vamos en ese ritmo, mañana no vamos a poder detener a nadie y vamos a tener que no tener cárceles, sino correccionales, porque el 90% de los que están siendo manejados por estas redes, especialmente del crimen organizado, del narcotráfico, también posiblemente secuestros y vacunas por jóvenes. Entonces no es así, tenemos que hacer un buen análisis, pero no tiene que ser, yo creo que el COI, el IS, debe tener, no sé, espero equivocarme, 20 o 30 reformas, porque cada que nos sucede algo, otra vez al COI y otra vez al COI. Pero primero sentémonos, todos los juristas, los sociólogos, los políticos, Ujú. hagamos un consenso y digamos, ¿qué nos pasa? ¿Cómo vamos a enfrentar este problema? No le dejemos solamente al presidente, no le dejemos solamente a la justicia, a los legisladores, sino involucrémonos todos. Hay que hacer un gran consenso. Si queremos salir de este problema, tanto de la parte económica, Es importante lo que cuanto de usted la me... parte de seguridad. Lo estamos haciendo hoy, estamos saliendo todos, nos están pidiendo no consuma agua, estamos cuidando porque hay que apoyar a otro. No consuma mucha luz porque no hay, lo estamos haciendo porque necesita otro. Así tenemos que hacer. Todos somos, creo, solidarios, tenemos que volver a ese tejido social que era muy solidario en el Ecuador, Liz.
Sí, importante lo que usted dice porque ya estamos a la víspera de entrar a una campaña electoral oficial, por decirlo ya de esta manera, y donde debemos prestar atención a las reales propuestas que nos hagan los candidatos en torno a este tema que seguramente seguirá siendo el que liderará el discurso de todos aquellos que quieren llegar a Carondelet. Ver realmente lo que es tangible y quién convoca a una solución basada en el diálogo y en el aporte de todos, ¿no? De involucrarnos todos en esta guerra contra esta crisis de inseguridad que vive el país. Quiero agradecerle, general, que nos haya acompañado con su importante análisis esta mañana. Liz, sí, con esto termino, si me permites, unos 30 segundos. Claro que sí. Si todos los candidatos que ya conocen al país cuando se inscribieron como candidatos, que ya deben conocer el país, no es que ahora en campaña van a ir a conocer el país, saben de nuestros problemas y nuestras capacidades, ya en este mes o máximo a 15 de diciembre deberían decirnos, este es mi plan de desarrollo y este es mi plan de seguridad. Ciudadanos ecuatorianos, esto quiero hacer con el Ecuador, para que todos los que quieran participar lo analicen, lo critiquen, le apoyen, le digan que sí, que está bien. Pues cuando lleguemos a febrero, él tenga un plan medio ya sucinto y aceptado por la sociedad. Y peor todavía, los dos finalistas, para que cuando llegue a mayo, no nos diga el nuevo presidente, quiero hacer, voy a analizar, sino, a ver, yo puse este plan, ustedes me lo criticaron, ustedes me lo hicieron, y ahí les dije cómo lo voy a hacer. Y el 25 de mayo salgan los primeros decretos, señores, comencé así, porque esto es lo que ustedes me pidieron. Porque si no, se van a pasar 3 o 4 meses conociendo cómo le dejaron el país, que no está la mesa servida, que sí les dejaron, y terminamos en que se acabó el periodo con las ideas de que voy a hacer algún día. Muchas gracias, Liz. Muy oportuno. Gracias a usted, general, más bien, y a reflexionar sobre lo que usted ha mencionado en este espacio. Le envío un abrazo. Estuvo con nosotros el general Wagner Bravo. Son las 9:09 de la mañana, momento de ir a una pausa, Luis y amigos, y al regresar pues tendremos sin duda más análisis e información. Pero recordarles, amigos, que Telconet Latam nos dice, el momento de evolucionar es ahora, ¿sí? El futuro es de los que saben adaptarse a los cambios. Por eso Telconet Latam te brinda soluciones tecnológicas basadas en la innovación que representa la inteligencia artificial. Visítanos en www.telconet.es o contáctate a ventas@telconet.es. Te esperamos para entrar juntos al mundo del desarrollo. Ya regresamos.